Shalom Aleichem a todos, bienvenidos. Quiero ver si se escucha bien. Cualquier problema de transmisiones a causa de mi engripado, pero el micrófono anda bien, todo está perfecto. ¿Se ve bien? Ok. Muy bien. Antes que nada les quería comentar que en esta clase anterior que estuvimos hubo tanta participación de ustedes, me sentí tan bien que fue una alegría tremenda para mí ver cómo se mueve el chat y cómo toda la gente participa. Tienen que saber simplemente que muchas veces yo no puedo contestar, no es porque no quiero, es porque a veces me desconcentro y no quiero salir del tema. Son todas preguntas interesantes que en algún momento voy a contestar o que ya contestamos, pero es importante que ustedes participen, no se priven. Lo que sí les pido es que no pongan explicaciones largas o se pongan a discutir temas en paralelo a lo que yo estoy hablando. Me encanta cuando aplauden, cuando se ríen, cuando se saludan unos a los otros, cuando se divierten entre ustedes. Cuando ven que hay algún momento dentro de las 2-3 horas de clase, 5 o 10 minutos que estoy diciendo algo medio difícil, entonces ahí paran un poquito, pero el resto del tiempo pueden seguir. Me encanta, es algo completamente fascinante, es algo que ustedes no pueden entender. Vi dice que fueron 34 alumnos, pero recién me acabo de fijar en el registro de WISIC, y cuando ustedes vayan a ver la grabación se van a dar cuenta, dice que entraron 50 alumnos. Estuvo constantemente, por lo menos la última hora de clase, con 37, 38, 39 alumnos constantes, algunos que entraron y salieron, pero hubo 50, y el 50 es un número muy importante que les quiero explicar ahora. Hasta el 31 de octubre, el sistema de WISIC que nosotros utilizamos nos daba la posibilidad de ingresar hasta 500 personas. Por supuesto nunca llegamos a esa cifra, pero con esa cifra teníamos una amplitud como para no preocuparnos. A partir del 1 de noviembre, si nosotros queremos hacer las clases libres, sin restricción de ingreso, nos ponen un límite de 50 personas, y creo que ese fue el motivo que llegamos a 50, si no, me parece que hubiera ido más. Entonces, es importante que a partir de ahora, de a poco, las clases las vamos a tener que hacer restringidas solo para aquellos que están inscriptos, para que la capacidad de a partir del 1 de noviembre nos da la posibilidad de ingresar hasta 999 personas a la clase, siempre y cuando no sea una clase abierta y que sea gente que nosotros invitamos. Entonces, les pido por favor que las personas que están aquí ahora y todos los que van a ingresar se registren y entren con el link que les vamos a enviar, porque de a poco todas las clases las vamos a hacer solamente con invitación. Vamos a invitar a toda la gente que se pueda. Todos los que están inscriptos van a ser invitados, no tiene nada que ver con el pago o no el pago,
sino que es una restricción que nos ha puesto el sistema WYSIWYG, de que no pueden entrar más de 50 personas. Y estamos viendo que hay muchas clases que estamos pasando esa cantidad y no queremos que nadie se quede afuera. Entonces, los que no tienen un número de inscripción en WYSIWYG nos escriben y nosotros les vamos a dar un número de inscripción y con eso van a poder entrar, es muy fácil. Y aquellos que no, que ya están inscriptos, entonces les pido que recuerden cómo era todo el sistema, porque como hasta ahora era libre, apretaban el link y entraban directamente, entonces muchos directamente no usaban su inscripción. Aquellos que se han olvidado su código de inscripción o su password, nos piden, nosotros se lo damos de vuelta. Entonces, posiblemente se produzcan algunos pequeños inconvenientes, por eso no vamos a hacer todas las clases restringidas de golpe, pero para que se vayan acostumbrando, hay mucha gente que está ingresando, hay mucha gente que ve las clases en diferido, hay muchos grupos, no queremos que nadie se quede afuera. Lejaim. Estamos en nuestra clase semanal de la Arizal, donde estudiamos el libro Hasei David de Rabbi David Mayar, y aquí estamos profundizando, ya estamos en el tercer capítulo, estamos profundizando en temas muy importantes. Aquellos que no han estado en las clases hasta ahora o ingresaron en las últimas clases, puede ser que estos temas les resultan un poquitito complicados porque les falta la clase inicial. Entonces, las clases iniciales, entonces les pido que nos escriban y les vamos a dar acceso a todas las clases anteriores para ir poniéndose al día de a poco. De todas maneras, siempre tratamos de bajar el nivel de estas clases lo máximo posible como para que todos puedan entender sin perder el nivel en lo posible. Entonces, Ezrat Hashem, vamos a poner Tzedaká, la Tzedaká salva de la muerte, grande es la Tzedaká que acerca a la redención. Pongamos toda nuestra intención, que haya refuá shlema. Queremos pedir una refuá shlema para David Ben Ruth, un amigo mexicano que está en terapia intensiva, que tenga curación completa ya mismo. Si quieren en este momento pueden ponernos en el chat el nombre de las personas que quieran poner curación, también para todas aquellas que necesitan sustento, que necesitan pareja, que necesitan hogar, que necesitan iluminación del cielo para llevar a término algo muy importante que están planeando. Vamos a decir nuestra bendición también para que esta clase nos lleve a buen puerto. Vamos a decir Refuah Shlema Bezrat Hashem por Shelema. Ese es para David. Un pedido para Luis Enrique, que tenga parnasá, sustento en abundancia, para Ruth Batzara, Rosa Batkati, David Ben Lea, Tinok, Julio Ben Hanna, Lourdes Bat Carmen, a Lourdes Bat Carmen, que tenga refuah shlema y que si hace falta operación que salga con éxito, que acá yo lo jugué la mano del cirujano. La mamá de María Wedel y una de sus hermanas. ¿Cuál es el nombre de tu mamá y la madre de tu mamá y de tu hermana también?
para el hermano Manuel de Lucy, para Silvia Batperla, para Amalia Batmaría, Batmaría Luisa, que se resuelvan sus problemas laborales, Cristina San Martino, Besrat Hashem, para todos los que no fueron nombrados también, que todas estas bendiciones lleguen a ellos, Ruth y Batsheva, que tengan sustento, Elías Ben Gelisa, Narcio Ben Zoila, Lourdes Bat Carmen, Elisaban Tupayachi Ben Mercedes, Alicia Villamizar y Leonor Cox, Besrat Hashem, Mari Safuan Bat Felipa, Eric Ben Amalia, que encuentre pareja, Besrat Hashem, y que podamos estar en el casamiento, Caleb Ben Yanet, Besrat Hashem. Vamos a decir la tefilá anterior al estudio que nos trajo el Rab Ginsburg, Ineri Rotzel Ilmod, Kedei Sheavieni, Atalmud Lidei Maseh, Lidei Midot, Yesherot, Lidei Idiat HaTorah, Lidei Dbekut, Abole, Lidei Afatzat HaMayanot, Teom Rabah Be'arubot, Arubat HaShamayim, Niftechu, Umal Haaretz Dea Et Avaye, Kemayim Layam Mechasim, Bebiat Goel Tzedek Bemea Beameinu, amén. Le pido a Kadosh Baruj Hu que este estudio nos lleve a la acción y a las buenas cualidades, a las cualidades rectas y al conocimiento de la Torá, y a apegarnos a Kadosh Baruj Hu y a esparcir los manantiales de las profundidades enormes, y que se abran los portales del cielo, y que se llene la tierra con el conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar, con la llegada del Redentor justo pronto a nuestros días. Amén. Les he querido poner un cuadro resumiendo un poco cómo es el Ser Ishtalshelut, el orden de desencadenamiento de los mundos desde la luz infinita, desde la esencia de Dios, pasando por la primera contracción, cuando se forma un vacío que está representado por este círculo negro, y luego una segunda contracción de la luz penetra ese círculo formando la línea o Orakav, y sobre esa línea se inviste, como dice aquí el autor del libro, citando a la Arizal, se inviste Adam Kadmon, que es llamado mundo, pero en realidad es uno todavía con la luz. Habíamos dicho que esa luz es parte de la luz infinita y que todavía se la puede llamar como Akadosh Baruj Hu, que uno puede posternarse frente a ella en forma espiritual, por supuesto. En cambio, a partir de Adam Kadmon, a pesar que todavía es uno con Dios, es ya una preparación para la creación de los mundos, y de ese Adam Kadmon surge el mundo de Atzilut, que se inviste sobre él, y así todos ellos se van invistiendo junto dentro de ellos con todas sus sefirot, con todos sus parzufim. Y entonces habíamos estudiado la semana anterior de que hay un orden en que se inviste este Adam Kadmon sobre esa línea, y a su vez todos los mundos sobre Adam Kadmon, un orden que tiene que ver con lo circular y la rectitud. Entonces, en esa línea
combinada con la contracción de la luz, existe lo que se llama lo circular y lo recto, Igulim Veyosher. Entonces, habíamos estudiado que primero se expande la línea y se hicieron 10 círculos de Adam Kadmon. Los 10 círculos son, por supuesto, las 10 sefirot, y dentro de ellos la rectitud de Adam Kadmon. Y lo que está por afuera, o lo circundante de Adam Kadmon, se alejó y se ubicó en los círculos, y quedó un vacío entre el interior de la rectitud y lo circundante de la rectitud. Entonces, lo recto tiene una parte interior, en general todo está dividido en interior y exterior. Lo recto tiene una parte interior, que está representada por la línea de luz, esa es la rectitud. Lo circular en general está representado por la expansión dentro de ese círculo de lo que es la luz. Entonces, el interior de la rectitud quedó allí en eso recto, en esa luz recta, y se expandió lo circulante lo circundante de esa rectitud. No hay que confundir Igulim con Makif. Hay Igulim y hay Makif, perdón, hay Igulim y hay Yosher, que es recto, y también vamos a escribir aquí hay Pnimi, que quiere decir interno o interior, y hay Makif, que quiere decir circundante. Makif es aquello que envuelve o rodea algo. Entonces vamos a seguir con el texto. Les recuerdo que acá estamos hablando solamente de cosas espirituales. No podemos materializar todo esto. Estamos hablando de conceptos que utilizamos parábolas para poder comprenderlos, parábolas de las cosas de este mundo, de la naturaleza que nosotros conocemos, pero de ninguna manera es algo que debemos tomarlo tal cual, sino que tenemos que entender las parábolas para comprender de qué se trata. Entonces, por eso tratamos de no hacer esquemas ni dibujos ni nada que pueda llevar a la gente a materializar o darle figura a algo que en realidad no tiene. Lo que estamos tratando de hacer aquí es comprender, de acuerdo con la Kabbalah, cómo funciona el acto de la creación de Dios, y a través del Hasidut ver nuestra alma, y como el alma es parte de Dios en lo alto, entonces podemos comprender un poco mejor qué es lo que pasa allí arriba. Pero el ejemplo del alma que nosotros damos en Hasidut también es una parábola, es una alusión para entender algo, como habíamos explicado que es la palabra Kabbalah. Kabbalah es por un lado recibir la tradición, recibir la revelación divina de Dios, y por otro lado es comparar, leakbil. Comparar significa tomar algo que nosotros conocemos para entender algo que nosotros no conocemos, pero todo el tiempo que somos conscientes de eso, entonces podemos hacer asociaciones sanas, podemos imaginarnos cosas correctas,
en general tenemos que estar siempre guiados por la enseñanza de un sabio de la Torá que nos muestre cuáles son las cosas que sí podemos comparar, qué es lo que tenemos que entender de cada una de estas cosas. Necesitamos una guía, una educación, y así podemos ir refinando nuestras cualidades y hacer que nuestro pensamiento, nuestros sentimientos y nuestra acción sean cada vez más refinados y reflejen exactamente la intención que tiene Akadosh Baruj Hu en la creación del mundo. Entonces habíamos dicho que Adam Kadmon es un intermediario entre lo que es la divinidad, esa luz infinita que se inviste en el vacío, y los mundos creados, los mundos que están por debajo de Adam Kadmon. Entonces, como ustedes ven, hemos hecho una enumeración de arriba hacia abajo, pero lo que significa arriba y abajo en los conceptos mundanos, eso es algo que no existe aquí arriba, antes de la creación de los mundos, sino que arriba y abajo tiene que ver con mayor o menor revelación de luz, tiene que ver con mayor o menor cercanía a la divinidad, al origen de la luz, y de ninguna manera tiene que ver con términos temporales o espaciales. Esto es simplemente una forma de comprender cómo el mundo en que nosotros vivimos surge de una esencia infinita y de luz infinita de la unidad completa de Dios. Entonces, Adam Kadmon es nada más que un intermediario, un iniciador, un intermediario que conecta lo que es los mundos que ya son como parte de la revelación, parte de la exteriorización de la esencia de Dios y la esencia de Dios que le dio origen. Hombre primigenio no tiene nada que ver con el hombre de las cavernas, ni con Adán, el primer hombre, simplemente es todas estas palabras que hemos puesto aquí son nada más que términos claves que utilizaron los cabalistas para referirse a conceptos que están por encima de nuestro entendimiento. Entonces, vamos a ir leyendo parte por parte, una vez que tuvimos claro este resumen que hicimos recién de todo lo que sucedió hasta ahora. ¿Se sigue escuchando bien? ¿El micrófono funciona como corresponde? Nuevamente les aclaro que todos son libres de escribir en el chat, de poner sus apreciaciones, sus consultas. No garantizo que pueda responder a todas y cada una de las preguntas, primero y principal porque en realidad no soy capaz de saber todo lo que ustedes quieren saber, pero en realidad porque no estoy mirando todo el tiempo el chat y no quiero contestar preguntas que a lo mejor derivan el tema en algo que no tiene que ver con lo que estamos estudiando. Pero de todas maneras
es importante que ustedes pongan allí las preguntas, porque después yo las miro y eso es una buena guía para mí para poder ir completando las clases luego. Lo que les pido también es que no pongan explicaciones o links, enlaces de otros lugares, explicaciones muy largas que distraigan a la gente de lo que estamos hablando. Siempre en algún momento de la clase damos un tiempo para que ustedes se puedan explayar y decir todo lo que quieran, decir todo lo que ustedes necesitan. Muy bien. Me disculpan, estamos en la primera mitad, en la primera media hora de la clase, vamos a dar otra media hora de clase y luego vamos a contestar las preguntas que ustedes quieran realizar. Entonces, el orden de los círculos y la rectitud es de esta manera. En el principio se expandió la recta y se hicieron 10 gulim de Adam Kadmon. Entonces, aquí el autor comienza a explicar cómo se produce el orden de investimiento de los distintos partzufim. Ese es otro concepto que tenemos que subrayar aquí. Vamos a poner este hermoso dibujo por otro lado para que no nos moleste. Se nos ha perdido la línea. Ahí, aquí está. Hay otro concepto muy importante. Ustedes saben que hay 10 sefirot. Y cada uno de los mundos, y cada uno de los también en la línea de luz y también en Adam Kadmon están esas 10 sefirot, aunque las 10 sefirot no son las únicas, sino que es la cantidad de sefirot que Dios quiso que existan para crear los mundos. Otra vez se nos ha perdido la línea blanca, a ver si la encontramos por aquí, y aquí está. Vamos a ponerla junto con el subcírculo. Muy bien, entonces un concepto muy importante que todos ustedes deben tener claro, que en la esencia de la luz infinita hay Sefirot Enket. ¿Qué significa eso? Sefirot ilimitadas. Dios es infinito y Él tiene todas las Sefirot que se le ocurran, o sea, todos los poderes, todas las formas que Él tiene ilimitadas para revelarse, para hacer lo que Él se le ocurra. Él separó 10 Sefirot dentro de sí, que antes de que se desciendan y se rebelen se llaman Eser, Sefirot Agnuzot, que significa 10 Sefirot ocultas. Y luego
esas 10 sefirot ocultas son las raíces de las 10 sefirot que se iban a revelar aquí en la línea de luz, donde hay también 10 sefirot, y que esas 10 sefirot iban a formar parte de el resto de los mundos. Entonces hay 10 sefirot reveladas en los mundos, y hay Partsufim. Habíamos estudiado que en cada mundo hay 12 Partsufim. No vamos a recorrerlos ahora, pero los Partsufim son grupos de sefirot que tienen determinada tarea, que funcionan en equipo para hacer un determinado trabajo, una determinada revelación de la luz y determinada creación. Muy bien. Más adelante vamos a estudiar en profundidad lo que son las sefirot, pero ahora solo les puedo decir que las sefirot son canales que van dándole características determinadas a esa luz infinita que es todo una, y que va actuando para que se vaya produciendo con el desencadenamiento de los mundos, esta infinitud de existencias que nosotros conocemos como el mundo de Asiá, el mundo de la naturaleza, el mundo material. Entonces las sefirot son un conjunto de habíamos visto que en el Zohar se llaman tikkunim o levushim, vestimentas, que así como los distintos cristales de colores le van dando distintas características a la luz, estas sefirot van dándole características diferentes que se invisten en las letras, en las 22 letras, y con ellas Dios crea los mundos. Las sefirot, al igual que las letras, son instrumentos que utilizó Akadosh Baruj Hu para la creación. No, estás equivocado, no tiene nada que ver eso que estás diciendo, no se eliminaron ni nada, son conceptos diferentes. Bueno, vamos a continuar por ahora. Las sefirot son entidades espirituales perfectas que Akadosh Baruj Hu utiliza para hacer su creación. Muy bien. Entonces, volvamos al texto. Entonces decíamos que, como si fuera sobre esta línea de luz, podemos decir que la sefirá de Jochma, que es la primera revelación, está aquí en la salida de la línea. Luego viene el Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Y sobre eso se va invistiendo, pero no de una manera como nosotros lo podemos imaginar. Sobre eso se va invistiendo, o sea, esta línea de luz se va expandiendo, y a medida que se expande se aleja de su origen en todos los sentidos, pero esto es algo que está por encima de las 3 dimensiones de espacio y de la dimensión de tiempo que nosotros conocemos. A medida que se va extendiendo, se van formando los distintos mundos.
Entonces, mundo, en hebreo se dice Olam. Olam viene de la palabra Helem, que quiere decir ocultamiento. Los mundos se crean a partir del ocultamiento de la luz infinita de Dios. Las sefirot más elevadas del Olam Atzilut y del Adam Kadmon tienen una transparencia absoluta, están completamente anuladas a su origen, a la esencia de Dios. En cambio, a medida que va bajando, las sefirot van tomando características en que los recipientes se van engrosando, la luz se va ocultando, y entonces eso va haciendo que a partir del mundo de Briá y Etzirá y Asiá se cree lo que se llama el ser, la personalidad, el Yesh, la existencia de algo. Desde Atzilut para arriba no podemos hablar de una existencia todavía, sino que es todo uno con la Kadosh Baruj Hu. Nuevamente, un concepto importantísimo es saber que todo esto, la diferencia de luz y el alejamiento, es nada más que a vista de la creación, de los mundos creados y de las criaturas de nosotros. En cambio, para Kadosh Baruj Hu no existe ningún ocultamiento, todo esto es algo virtual que él decidió ocultar, así como el maestro oculta dentro de sí su sabiduría, para que esa sabiduría pueda revelarse de a poco y pueda entrar en la mente del discípulo. Así Dios va disminuyendo su energía, su revelación de luz, para que se pueda llegar a la existencia de un mundo inferior que se llama Asiá, donde, así como vemos nosotros, un mundo material donde no hay revelación de la luz de Dios, donde todo es ocultamiento. Pero nuevamente, ese ocultamiento es nada más a los ojos de los seres creados. Por ejemplo, Rivka está aquí conmigo, entonces yo sé que está. Para ustedes, Rivka se reveló ahora, entonces todos le dicen hola, bienvenida, pero para mí nunca ha dejado de estar, ¿ok? Luego de esta explicación y para darle bienvenida a Rivka, mi amada esposa, vamos a poner un nigún de Hanukkah. Este ya lo habíamos escuchado. Este está dedicado a Rivka. Ato
Shamayim Gracias a Kadosh Baruj Hu. Entonces acá comenzamos a estudiar cómo se van invistiendo, cómo se van superponiendo todos los mundos, todos los parsufim sobre esta línea de luz, sobre la línea de luz Adam Kadmon, sobre Adam Kadmon el Olam Atzilut, Olam Abriá, Olam Yetzirá, Olam Asiyá. Y este es lo principal de la novedad que trae el Arizal con respecto a todo lo que es la Kabbalah anterior, cómo salen de aquí los diferentes parsufim, los mundos uno del otro, y cómo se invisten. Es una palabra muy importante que la vamos a poner aquí. Inviste se dice malvish. Mire la palabra vestimenta, que es levush. Baruch Hashem, vamos a decirle Jaim, para que toda esta luz de la Torah, hoy decimos Lejaim solo con jugo de uva porque nuestro resfriado no me permite. Después a la noche cuando me acueste vamos a tomar un poco de vodka para curarlo. Lejaim. Y otro principio importante es que los círculos salen antes que lo recto. Esto lo vemos también aquí desde el principio, cuando vemos que primero se produjo lo circular, que es la contracción, y luego se extendió la línea de luz. Y lo primero que se produce en Ibrit, hay diferentes palabras para decir producir, crear, formar,
hacer. Hay una palabra que es muy difícil traducir en cualquier idioma, que es ser. Todo esto es una explicación de lo que es ser algo de la nada. Yesh Me'ain. La esencia y la raíz de las cosas es llamado nada, la nada absoluta, y luego cuando se crea algo, eso se llama Yesh. Por eso la creación fue hecho, es algo de la nada, como estudiamos muchas veces, es algo continuo, a cada instante, no es que eso se produjo hace 5.771 años y después dejó todo funcionando, sino que Dios hace que existan las cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de cosas espirituales, primero que no podemos llamarlos cosas directamente, y tampoco podemos decir criaturas, o creado, o formado, o que se hizo, o que está, o que no está, sino que se dice que es. ¿Es o no es? Y en hebreo, eso tiene que ver, como ustedes saben, con el nombre divino Havaya. Ese Havaya, que es el nombre de 4 letras, es el poder de Dios de hacer que las cosas sean. Nosotros en castellano no podemos decir yo hago que eso sea. Eso es algo privativo de Dios, que las cosas sean. Sean quiere decir que aparezca algo de la nada. Yo puedo hacer que algo se cree a partir de otra cosa, puedo darle forma, puedo hacerlo mover, actuar, pero que sea, salvo cosas espirituales que son poderes del alma, en este mundo material eso no existe. Entonces, Havaya viene del verbo lihyot. Y de ahí viene, como ustedes están viendo, el verbo lihyot tiene esta raíz de 3 letras, Hei, Vav, Yud, que son las raíces del nombre Havaya. Entonces, aquí es donde todo se es. El verbo hacer que se haga, no lo conozco en castellano y en otros idiomas. Lihyot es ser, y cuando Dios hace que sean las cosas, esto se dice, es una conjugación de este verbo que, si le piden a Hanamín y a mí yo se lo voy a explicar, se dice It ha hitabut. Hitabut quiere decir la acción de realizar, de que algo sea, y esto es privativo de Dios. Entonces aquí es donde comienzan a las cosas a ser, es el primer ser, donde es esto que nosotros llamamos Adam Arishon, Adam Kadmon, perdón. Adam Kadmon es el comienzo del ser. Y antes de él, entonces, primero se crearon los
círculos, lo recto, y lo que separa los círculos de lo recto se llama raquía. Nosotros la palabra raquía la llamamos horizonte, pero raquía es eso que se creó en el día segundo de la creación, que separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, lo que separó los cielos y la tierra. ¿Qué son las aguas de abajo? Son todas las aguas que nosotros vemos, tanto en el cielo material como en el mar. Las aguas de arriba, que están por encima de esa raquía, por encima de esa raquía están esas aguas espirituales. Entonces, el raquía en realidad es algo que separa lo material de lo espiritual. Y así, podemos decir que en cada nivel de los mundos y de la creación hay distintos niveles de raquía también, que va separando un nivel del otro, porque así como en la creación, como en la luz tiene dos aspectos. Tiene un aspecto que es la continuidad de la onda, y otro es el aspecto de la discontinuidad del corpúsculo. Está los cuantos de energía, las partículas de energía de la luz, y está la onda continua. Entonces, por un lado está la creación continua de Dios, pero a su vez cada uno de estos niveles está dividido de una manera cuántica, digamos, con un raquía que separa en forma infinita cada uno de los niveles del otro. Entonces, esa separación que hay entre cada uno de los niveles de la creación se llama raquía, y se llama un espacio infinito que separa dos niveles que, como nosotros recién lo estábamos definiendo, así como hay un mundo material y un mundo espiritual por encima de este, que está separado por ese raquía, o sea, un vilón que no deja que haya interacción, que no deja que haya revelación de un mundo al otro. Así en cada uno de los niveles hay también esa separación que deja que nada más que una pequeña revelación del mundo superior se invista en el mundo inferior. Ese es el raquía. Entonces, el Adam Kadmon tiene dentro de sí también esos principios de separación, de recta, de circular. Nadie me avisó que quedan 9 minutos nada más. Quiere decir que ustedes ya no tienen muchas ganas de seguir, ¿no es cierto? Pero igual yo lo puse 10 minutos más para que no... No, fue una broma, no se lo tomen en serio. Nos estamos deteniendo en todos estos conceptos para ir engarzándolo con todo lo que estudiamos antes, y que podamos dar conseguir nuevas ideas y entendimientos a todo lo que está pasando, a todo lo que estudiamos y a todos los conceptos que nosotros tenemos. Estamos haciendo el proceso de refinamiento de nuestra imaginación. Estamos dejando de imaginar cosas materiales, pensando que son cosas espirituales, para pasar a un nivel cada vez superior. Entonces,
habíamos dicho que los círculos salen primero que lo recto, y lo primero que es Adam Kadmon, y para que sea Adam Kadmon tiene que estar primero el concepto de el Rakia, tiene su parte circular y tiene su parte recta, o sea, tiene lo que es la raíz de la naturaleza y lo que es la raíz de el hombre, que es el libre albedrío. Dentro de todos los sistemas circulares, en cada uno de los niveles, se encuentra lo recto de Adam Kadmon. Como, otra vez, no quiero dar una parábola que no es algo muy alejado de la verdadera realidad, pero es, digamos, como un brochet, que eso recto de Adam Kadmon es la base donde se asienta el resto de los mundos, donde se van engarzando todos los mundos. Entonces, esa rectitud de Adam Kadmon es la base, es la medida que va a tener todo el resto de la creación de los mundos. O sea, a partir de eso, Akadosh Baruj Hu da la medida de todo lo que va a poder ser creado después. Todo lo que está fuera de Adam Kadmon, eso no existe más. ¿Ves? Por eso no quiero dar ejemplos muy materiales, porque no es una analogía que hay que tomarla muy con pinzas y nada más que para una primera aproximación muy grosera, aunque es muy apetitoso y muy aromático, pero bueno, vamos a tomarlo, pero tómenlo con pinzas. Entonces, este Adam Kadmon es el programa, es la medida, es el diseño primigenio de todo lo que va a salir después. Todos los ingenieros que van a construir todos los mundos que vienen por debajo no se pueden salir de ese plano. Si hay algo que sale de ese plano, toda la creación se cae, todo desaparece. Entonces, primero se hacen los cielos que hay en Adam Kadmon, luego el Rakia, el firmamento que separa el mundo que hay en él, la naturaleza donde este Adam Kadmon vive, todo su ambiente, su medio ambiente, y luego que Dios hace ser todo ese ambiente en que se va a crear la creación. Una vez que ha creado toda esa circular, todos esos círculos, como dijimos que lo circular está primero, y lo circular habíamos dicho que es la naturaleza, el ambiente, las características de todo lo que va a suceder, luego, así como la línea entra en el círculo, el recto de Adam Kadmon se inviste dentro de esos círculos. Entonces, si hacemos la analogía del brochet, primero preparamos todas las salchichitas y todas las cebollas, preparamos el carbón, prendemos el fuego, preparamos la mesa, invitamos a los invitados y luego tomamos el palito del brochet y lo introducimos ahí adentro. Es importante que analicen esta analogía del brochet de tal manera que le encuentren cuáles son las limitaciones, porque la importancia de una parábola es conocer sus limitaciones. Sin eso no la podemos utilizar. Entonces, eso, así como el hombre fue lo último creado en la creación,
que toda la naturaleza y todos los mundos y todo lo que existe es creado para que exista el hombre es el principio de la rectitud, de lo recto, que es el libre albedrío. Entonces, Akadosh Baruj Hu también creó todo el ambiente en el cual se iba a investir la luz interior de Adán Kadmon, o sea, lo interior, la línea, y luego puso esa línea en su interior. Así como Dios creó al hombre juntando la tierra de todos los 4 puntos cardinales, creó el cuerpo y después insufló dentro de sí ese espíritu de vida. Así también, esa es la idea que se produce aquí, y como ustedes ven, este es un principio general que sirve para entender muchísimas cosas de nuestra vida, y es un principio que en Hasidut se dice Sof Ma'aseh B'Machshavat Tefilá. Lo primero lo último en la acción es lo primero que estaba en la mente, o sea, todo lo que Dios crea, primero tiene que crear un ambiente apropiado para crear eso que él tenía en su mente al principio. El hombre recto, en este momento no lo vamos a definir como una persona, sino que estamos hablando del concepto de rectitud en comparación con el concepto de lo circular. Habíamos dicho que lo circular es la naturaleza, las leyes fijas que giran y son cíclicas, y lo recto es aquello que está por encima de la naturaleza y tiene la capacidad de cambiarlo. Entonces, no estoy hablando en este momento de una persona, sino que estoy hablando de el concepto de lo que es poner un ambiente cíclico. Es como, por ejemplo, una orquesta que tiene todos sus músicos con una partitura que siguen al pie de la letra, y de repente hay un solista que empieza a improvisar. Si los 50 músicos de la orquesta improvisaran al mismo tiempo, no se escucharía nada muy interesante, solamente una cantidad de ruidos. En cambio, cuando el director prepara toda una orquesta que sigue determinado ritmo y determinada armonía, melodía, y el que improvisa sabe lo que está pasando, entonces él es libre de hacer lo que él quiera y siempre tiene la posibilidad de volver y sustentarse sobre eso que armó la orquesta. Eso sería el principio de lo que es el libre albedrío respecto a la esclavitud, digamos, que tienen los animales, las plantas y la materia en general con respecto a las leyes de la naturaleza. El hombre, y especialmente el hombre, cuanto más utiliza los poderes de su alma, cuando más están revelados, cuando más utiliza la mente y refina sus sentimientos y su acción, entonces él es el que tiene más capacidad de producir un efecto positivo cuando cambia la naturaleza. Acabamos, yo les advierto que cada uno de estos capítulos que estamos estudiando, el Rav Ginsburg lo dio en una o dos clases. Nosotros utilizamos muchas clases porque él lo dio frente a un grupo de alumnos ya iniciados que tenían todos estos conceptos y que después se iban a sentar a estudiar durante años todo esto. En cambio, nosotros estamos tratando de hacer llegar todo esto a todo el público posible. Entonces,
por un lado, vamos a tardar tiempo, pero ustedes ven que de cada una de estas enseñanzas, de cada renglón, de cada palabra que el Ram nos trae, y por supuesto que son cosas de la Arizal, de la Kabbalah, de la Torah, uno puede meditar y aprender cosas que le tocan a uno en este momento. Entonces, vamos a plantear un ejercicio para ir terminando la clase, de meditar en algún momento de la semana en qué medida nosotros estamos utilizando nuestro libre albedrío o estamos sujetos a las leyes de la naturaleza. Esa es una meditación que ya hicimos muchas veces, como hay mucha gente que no está aquí, que ha venido aquí por primera vez, se los planteo, analizar en sí mismos o en las otras personas, pero es importante analizarlo en uno mismo porque eso sirve para refinarse, analizar en qué medida nosotros estamos haciendo cosas sujetos a nuestra naturaleza, a nuestro yetzer, como se dice en hebreo, o utilizamos nuestro libre albedrío. Libre albedrío no es solamente la mente, sino que el libre albedrío es una composición de la revelación de nuestro inconsciente que la mente procesa y que es transformado en sentimientos y buenas acciones. El libre albedrío es esa conexión entre lo que uno piensa y lo que uno siente. Y lo que uno piensa es una revelación del interior. Para aquellas personas que ya hicieron esta meditación, en algún momento les propongo un segundo paso, que es, en el caso de que uno sepa cómo ejercitar en alguna medida el libre albedrío, cada uno en su nivel, les propongo ver si ese libre albedrío actúa sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente que nos movemos, sobre el mundo en que vivimos, de manera tal que lo mejora o lo empeora. Por ejemplo, hay personas que tienen un tremendo poder de decisión, poder de mover cosas, de cambiar naciones, pueblos, guerras, economías, tienen poderes tremendos. Y en base a eso cambia la ecología del planeta y cambia la forma en que se realizan las comunicaciones. Ahora, esa persona, y pueden tomar algún ejemplo de la vida diaria, de los diarios, esa persona tiene verdadero dominio sobre la naturaleza, o sea, esa influencia, como dice Graciela, esa influencia que está ejercitando sobre los demás, sobre el mundo que lo rodea, está dejando un producto positivo, está actuando sobre la naturaleza para mejorarla, para ayudar a que esa naturaleza revele la luz infinita de Dios, revele el objetivo de su creación, o ese poder tremendo que está utilizando en realidad está actuando en contra de las leyes de la naturaleza de manera tal que la está arruinando. Entonces, si uno mira las cosas de esta manera, tiene la capacidad, tiene la posibilidad, por de pronto uno mismo, decidir cómo actuar, y por otro lado, ver cómo las grandes influencias, las grandes personas o grupos de poder que hay en el mundo, ver si en realidad están influenciando de manera tal que el mundo vaya para un lugar mejor o no.
Eh, Muy bien. Entonces, esta es una explicación. Vamos a utilizar, ¿qué hora es? Son las 12:15. Han sido horas muy intensas de estudio. En este momento no les pido que saquen conclusiones, simplemente quiero que investiguen a la luz de todo esto que estamos estudiando. Quiero que investiguen, no con el ánimo de criticar, sino de aprender si en realidad estamos usando el libre albedrío o si nos dejamos, lo que hacemos es nada más que llevarnos por nuestra naturaleza. Y por otro lado, si esa influencia que estamos realizando sobre la naturaleza está trayendo un resultado positivo o no. Entonces les propongo escuchar una melodía más del Rav Ginsburg. Vamos a extender la clase unos 15 minutos más para ir adelantando algunos temas para la clase próxima. Espero que este cuadro que hemos puesto aquí les haya aclarado o ubicado un poco todo lo que vimos. Es importante que entren al web y bajen este cuadro que tienen aquí. Espero que todos los estén viendo. La estructura del alma, que es algo que tienen que ir analizando y lo vamos a utilizar mucho en las próximas clases. Muy bien, vamos a escuchar otra melodía del Rav. A ver cuál tenemos aquí. Hemos escuchado 4, 2 y 9. Esta es una melodía que ustedes conocen, pero no, mejor quiero que escuchen al Rav. La voz del Rav es algo, una experiencia muy inspiradora. A ver cuál es este. No, acá el Rav no está cantando. Bueno, vamos a poner otro que el Rav cante. ¿Se está escuchando bien?
Bueno, vamos a introducir entonces el tema de la próxima semana y nos vamos a despedir. Habíamos dicho que entonces primero se crea todo el ambiente y luego allí se pone al hombre. Se crea todos los igulim, lo circular, y luego entra lo recto de Adam Kadmon. Y por supuesto, cuando entra lo recto, eso produce una influencia. Entonces, lo recto tiene luces y tiene recipientes. Explica el Rav Ginsburg que el Yosher tiene luces y recipientes. Vamos a poner aquí otro concepto más de lo que estábamos diciendo. En la esencia infinita de Dios, la luz es infinita y tiene expansión y puede hacer todo lo que quiera. En cambio, cuando hablamos de mundos creados, la luz no puede estar fuera de recipientes, tiene que estar dentro de instrumentos que le permitan su revelación. Entonces, lo recto, que son las luces son, como habíamos dicho, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Yehidah. Perdón, las luces son, sí, Yehidah, lo que nosotros habíamos definido como los 5 niveles del alma. Entonces, dentro de lo recto hay luces que son Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Yehidah, que vamos a tratar de comenzar a llamarlo Naranjai. Me vas a acordar a
al canto, a la Vidalita que cantábamos cuando éramos chiquitos, naranjitai, pinta, pintitai, ¿se acuerdan? Esto es naranjai, son los 5 niveles del alma. Y por otro lado están los recipientes, que como habíamos dicho que los recipientes tienen interior y exterior, y algunos dicen interior, intermedio y exterior. Entonces, eso es lo recto. No me caí yo, sino que se cayó la cámara, no se preocupen. Entonces dice el autor y el circundante recto de Adam Kadmon, ahora empiezan a comprender lo que significa el Yashar Amakif, aquello que es exterior dentro de la rectitud de Adam Kadmon se alejó y se ubicó en los círculos. O sea, dentro de esa rectitud que viene a ser lo recto que está dentro de Adam Kadmon, hay una parte interior y una parte exterior, una parte interior y una parte que rodea. Entonces la parte que rodea de la rectitud se alejó y se acercó a lo circular. ¿Cómo se puede ver esto en el alma? Digamos que dentro de nosotros tenemos un libre